A todos nuestros amigos españoles, feliz día. Así es, amigos, hermanos españoles y de todo el mundo, feliz día, feliz fiesta nacional y feliz día de la hispanidad. Nosotros, Hannah y yo, de Español Real, esperamos que pasen un lindo día, que aprovechen el día feriado, porque sabemos que es feriado en España, así como en otros países que celebran este día, así que disfruten mucho de este día, que es un día muy importante para la cultura hispánica y para la lengua, esta lengua la cual estamos hablando y que es nuestra pasión, ¿verdad, Hannah? Sí, exacto. Somos profesores de español y nuestra pasión es enseñar el idioma español, la lengua española, y queremos saludar a todos los amigos españoles, y también hemos decidido realizar este video como un video cultural para compartir contigo, que nos sigues a través de Español Real, qué cosa es el Día de la Hispanidad. Vamos a ver rápidamente qué cosa es este día y por qué es importante para España y para muchos países, para muchos pueblos de habla hispana. Bueno, en primer lugar, el día, vamos a ver qué significa día. Día simplemente se refiere a un momento del año, un día, el día de hoy, y hispanidad. Muchas personas me han preguntado qué significa esta palabra. Quiere simplemente decir aquel género que se asocia a todos los pueblos de lengua y cultura hispánica, es decir, al conjunto de los pueblos hispánicos, no solamente España, sino todos los pueblos que hablan español. Por ejemplo, Hannah, ¿qué países? Bueno, como México, Perú, Colombia, Ecuador, El Salvador, Argentina, todos, hay muchos. Hay muchos países, exacto. Entonces, a todo ese conjunto de los pueblos hispánicos que hablan este idioma y que tienen la cultura hispánica, se le puede decir hispanidad. Bueno, dicho todo esto, el Día de la Hispanidad es simplemente la fiesta nacional de España, que se celebra el 12 de octubre, un día como hoy. Hoy estamos 12 de octubre y nuestros amigos, nuestros hermanos españoles están celebrando la fiesta nacional, que es como lo llaman ellos, lo llaman también la fiesta nacional de España o el Día Nacional de España. Normalmente es un día feriado, es decir, no se trabaja, así que es como lo celebran. También existe una parada, un desfile militar en España, en donde va el rey, los jefes, ¿no?, de gobierno, el presidente, y se celebra de esta manera. Es como un día nacional, un día de fiesta. Ahora, se celebra el 12 de octubre, ya que el 12 de octubre es una fecha importante del encuentro que conmemora el encuentro de dos mundos, Europa y América. Esto debido a que, según la historia, vamos a contarte un poco de historia. En esta fecha se dice que el navegador de origen genovés, Cristóbal Colón, llegó al Nuevo Mundo, a la Nueva Tierra. Fue un 12 de octubre de 1492. Entonces, a partir de allí se hizo el descubrimiento, podemos decir, de la nueva tierra de América, y comenzó la colonización y la expansión de la cultura hispánica y de la lengua española. Es por ello que en esta parte del mundo también hablamos español. Sí, exacto. Y bueno, eso es básicamente la explicación histórica de esta fecha. Para terminar, queremos decirte otras maneras de llamar a este día, ya que en España se le conoce como el Día de la Hispanidad, pero en otros pueblos de América o del mundo tiene un nombre diferente. Así que vamos a presentarte rápidamente una lista de otras formas de llamar a este día, al 12 de octubre. ¿Estás listo? ¿Estás Sí. listo? Bueno, primero habíamos dicho Día de la Hispanidad, Fiesta Nacional de España, Día Nacional de España, luego Día de la Raza, Día de la Raza y la Hispanidad, Día de la Identidad y Diversidad Cultural, Día del Respeto a la Diversidad Cultural,
Día de la diversidad cultural americana. Sí, Día de la Diversidad Cultural Americana. Día del descubrimiento. Muy bien, Día del Descubrimiento. También se le suele llamar en muchos países Día del Descubrimiento de América. América refiriéndose al continente. Día Panamericano. Día Panamericano. Día del Encuentro de Dos Mundos. Día de Colón. Ajá. Como te expliqué históricamente, Cristóbal Colón. Y finalmente, Día de la Resistencia Indígena. Bueno, eso es básicamente este día, hoy, que es la fiesta nacional de España, se le conoce con todos estos nombres en diferentes países de Hispanoamérica. En Bolivia, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en México, en Guatemala, se le conoce con alguno de estos nombres. Así que hemos hecho esta lista para que puedas saber esto. Es una lista muy informativa, ya que se refieren todos al mismo día, a esta conmemoración del descubrimiento, de la llegada de Cristóbal Colón a la nueva tierra, América. También Hannah va a compartir con nosotros, ya que ella viene de Estados Unidos. También se celebra este día, ¿verdad? Sí, en Estados Unidos se celebra, pero no en esa fecha. Ya se celebró hace unos días, pero es por la misma razón. Sí. Y se celebra como Día de Colón. En inglés decimos Columbus Day. Y solamente se celebra por tener el día libre. No todas las personas, pero muchas personas no tienen que trabajar. Así es. Así que, bueno, en Estados Unidos, Canadá, se le conoce en inglés como Columbus Day, ya que esos países también forman parte del continente americano. Y por lo tanto, es una fecha importante, ya que a partir de ahí se da el intercambio, el primer encuentro entre Europa y América. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video de hoy. Si te gustó, dale me gusta, compártelo con otras personas y vamos a compartir ese video por YouTube, ¿verdad? Bueno, amigos, gracias y hasta la próxima. Chao. Chao. Y feliz día. El día 12 de octubre se conmemora el Día de la Raza. Se trata de una fecha simbólica en la historia de nuestro país. Si aún no te queda claro el significado de dicha conmemoración, quédate con nosotros para entenderla de una forma sencilla. Esta fecha es mejor conocida como el Día de la Raza y representa el inicio de la conquista del continente americano por los españoles, propiciándose el intercambio cultural, comercial y religioso. Desde España, los reyes Isabel I y Fernando V apoyaron el proyecto de Cristóbal Colón para explorar rutas marítimas hacia el occidente, para encontrar tierras ricas en especies y tesoros. Los reyes españoles nombraron a Colón como almirante, virrey y gobernador de aquellas tierras que pudiera descubrir. Además le otorgaron el derecho a recibir las ganancias que se pudieran obtener. Así, un 3 de agosto de 1492 partieron del puerto de Palos 3 barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María, al mando de Cristóbal Colón. El viaje tuvo una duración de 70 días, hasta que finalmente, una mañana del 12 de octubre, llegó el glorioso momento en el que Rodrigo de Triana, vigía de la Pinta, gritó que a lo lejos podía ver la tierra. Desembarcaron en el archipiélago de las Bahamas, al cual llamaron San Salvador. Con este hecho, los españoles lograron establecerse en el Caribe para marcar la conquista del continente americano. En México, en el año de 1929, el Congreso aprobó que el día 12 de octubre se celebrara el Día de la Raza y aniversario del descubrimiento de América. La raza es un concepto fundamental para entender las desigualdades sociales y el ejercicio del poder en América Latina y el mundo. También es una categoría cuyo uso cotidiano puede reproducir estereotipos, naturalizar diferencias y reafirmar jerarquías sociales. En este video hablaremos sobre el concepto de raza y cómo se manifiesta en la sociedad a través del racismo, la racialización y la discriminación racial.
¿Pero qué es la raza? La raza es una forma de entender la diversidad humana surgida en el contexto del colonialismo europeo. Los europeos usaron la raza para crear un sistema de clasificación a través del cual intentaron darle sentido a la diferencia fenotípica y cultural en el marco del encuentro colonial. Por ejemplo, en las colonias españolas se utilizó el sistema de castas, que clasificaba a las personas según su linaje, sus progenitores y su lugar en la sociedad. Cada categoría señalaba rasgos fenotípicos, como también formas específicas de comportamiento, maneras de hablar y vestir, el oficio que se desempeñaba, entre otras características. Aunque no se usaba el término raza, esta manera de clasificar y entender la diferencia reflejaba un pensamiento racial, pues asumía que había características físicas y de comportamiento innatas a ciertos grupos, las cuales servían para posicionarlos en una jerarquía social. En el siglo XIX surgió el racismo científico, que intentaba dar un fundamento biológico a las ideas sobre raza, asociando los tipos raciales y sus características con la biología humana. En ese momento se concibió la raza como un hecho científico, observable, verificable y objetivo. Hoy sabemos que las ideas sobre raza nunca han sido objetivas. La clasificación y caracterización racial fue desarrollada desde una mirada muy particular, la de la sociedad blanca europea en un contexto colonial. De esta manera, la raza siempre fue el producto de una jerarquía social y sirvió para reproducirla. Por ejemplo, desde la mirada europea, la raza blanca se asociaba a ideas de alta cultura o civilización, mientras que lo negro tenía connotaciones negativas o de menor valor social, asociándose con la destreza física o el comportamiento animal. Es así como la raza no es un hecho biológico, es una idea sobre la diversidad humana que asume que hay una naturaleza biológica compartida en los grupos humanos que se expresa en ciertos rasgos físicos y determina su comportamiento, su forma de relacionamiento, su corporeidad, su moralidad e incluso sus capacidades intelectuales. Cuando entendemos la diversidad humana de esta manera, estamos reproduciendo un pensamiento racial. Manifestaciones de un pensamiento racial. Esto ocurre cuando, por ejemplo, se cree que las personas con características físicas asociadas a lo negro se comportan o piensan de ciertas maneras porque esa es su naturaleza biológica. Las ciencias sociales nos han permitido también entender que los tipos raciales no son clasificaciones universales, sino una construcción social que depende del lugar, el momento histórico y el contexto social. Este carácter variable se evidencia claramente cuando comparamos las clasificaciones raciales entre Estados Unidos y América Latina. La genética ha ayudado a entender que al interior de aquellos grupos antes considerados razas existe una enorme diversidad genética, que hace que esos tipos raciales sean una ficción. Por otro lado, la genética puede evidenciar que hay más similitudes que diferencias entre personas que pertenecen a supuestos grupos raciales diferentes. Aunque la raza no tenga validez científica, es muy importante pensar en cómo sigue operando el pensamiento racial en nuestras sociedades. Aquí usamos la raza no para definir tipos raciales, sino como una categoría de análisis que nos permite entender y documentar cómo la desigualdad, la violencia o la discriminación son fenómenos racializados. A continuación, analizaremos la raza en términos de 3 procesos centrales: racialización, racismo y discriminación racial. La racialización es un proceso a través del cual las diferencias humanas se asocian a categorías y jerarquías raciales. Por ejemplo, cuando se racializan los cuerpos, las personas con determinados rasgos físicos son ubicadas dentro de categorías raciales. Al ubicarlas en categorías raciales, se asumen ciertas características de comportamiento o pensamiento. También la geografía puede ser racializada. Esto ocurre en muchos países latinoamericanos, donde los territorios o regiones son percibidos en términos raciales. Según el sociólogo afropuertorriqueño Eduardo Bonilla Silva, vivimos en un sistema social racializado. Esto quiere decir que las relaciones sociales y la ubicación de ciertos grupos en la sociedad reflejan diferencias y jerarquías raciales. Así, los tipos raciales ubicados en una posición superior, generalmente asociados con lo blanco europeo, tienden a recibir mejor remuneración económica,
tener más acceso al mercado laboral, a puestos de poder político, tener mejor estima social o a ser percibidos como más inteligentes, más cultos o más bellos. Adicionalmente, son estos grupos quienes tienen potencialmente el poder de segregar, discriminar y clasificar a los otros en términos raciales. A partir de la racialización del sistema social, se consolida lo que llamamos el racismo. Blanquita. ¿Llama a mi señora? No, blanquita y reluciente mi ropa blanca. Que límpido es tan concentrado y rinde en cantidad. Con límpido JGB la ropa queda blanquita por montón, porque es tan concentrado y rendidor. Blanquita. Ay, mi señora. Límpido JGB. Que se goza, blancura que se ve. Entonces, ¿qué es el racismo? El racismo es un sistema estructural e histórico que crea, sostiene y normaliza la desigualdad social racializada. Las políticas públicas, las prácticas institucionales, las representaciones culturales y otras normas sociales, todas contribuyen a sostener y perpetuar el racismo. Veamos el caso de la población afrocolombiana, un sector de la población desproporcionalmente afectado por fenómenos como la pobreza, la mortalidad infantil y el desplazamiento forzado. Estos datos reflejan claramente cómo en Colombia el racismo no es solamente una cuestión de discriminación individual, sino un sistema que se integra a la estructura de la sociedad para producir y reproducir este tipo de desigualdades. Mientras que el racismo es un sistema, la discriminación racial es la manera como se expresa el racismo a nivel de las relaciones entre individuos. La discriminación, entonces, tiene que ver con las creencias, prejuicios, actitudes y acciones concretas que ejercen ciertos individuos frente a otros. La forma más evidente de discriminación es la exclusión, el rechazo o el trato desigual a individuos con base en una percibida pertenencia a un grupo racial. La discriminación también se expresa en estereotipos que tienen connotaciones negativas o que se usan para inferiorizar a ciertos grupos racializados. La discriminación racial se perpetúa en expresiones que escuchamos con frecuencia en las sociedades latinoamericanas, como la expresión malicia indígena, en la cual, desde una mirada lejana y desconfiada, se asocia a los pueblos indígenas con la traición o con lo oculto. También la expresión trabajando como negro, en la cual se naturaliza la relación entre la gente afrodescendiente y el trabajo físico. Aunque la raza no sea una realidad biológica, sigue presente en la manera como ciertos grupos son percibidos y ubicados estructuralmente en la sociedad. A la vez, a partir de las experiencias colectivas como grupos racializados, se crean solidaridades e identidades basadas en la pertenencia racial, que pueden constituirse en plataformas de reivindicación política. Por todo esto, sigue siendo importante hablar de raza, entendida como una construcción social que atraviesa las relaciones de poder, sostiene las desigualdades y también configura identidades políticas en nuestra sociedad.